Mis queridos hermanos, nuevamente estamos en la segunda parte de nuestro tema, la ley de Dios. Y hoy tocamos el punto, la espiritualidad de la ley de Dios. La ley de Dios tiene una justicia externa, igualmente otra justicia interna, tiene una justicia activa, una justicia pasiva, tiene una justicia positiva y una justicia negativa. La justicia externa, por ejemplo, la Sagrada Escritura dice que los judíos guardaban, da a conocer, los fariseos especialmente, guardaban la justicia externa, como Pablo decía que en cuanto a la ley era irreprensible. Obviamente se refería a lo externo, porque en Romanos 7:7, a continuación él revela que internamente en lo espiritual de la ley, que él confiesa que la ley es espiritual en el versículo 14, pues da a entender que internamente ellos estaban nulos. Entonces, como el joven rico dijo que él guardaba la ley, pero en verdad no la guardaba. Justicia interna es no alabar a Dios, como Salmos 51, 14, 15, 1 Corintios 10, 31. No glorificar a Dios en nuestras obras. O jactarse de las obras es violar la justicia interna. La justicia activa, no promover la obra de Dios. Jesús dijo, el hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Hay que promover también la grandeza de Dios para que cumplamos con la justicia activa, según Salmos 40, 7, 8. Justicia pasiva, resignarse ante una agresión. Job se resignó, el samaritano, etc., según Juan 1, 29 y 2 de Pedro 2, 19 al 21. Justicia positiva, la intensidad y la variedad en ejecutar la voluntad de Dios, según Mateo 26. Y la justicia negativa es poder hacer lo mejor para uno, pero negarse, según Filipenses 2:3. Ahora, lo vamos a ver con mayor amplitud este asunto. La ley de Dios tiene que verse más que la redacción o la letra. Israel no había percibido la espiritualidad de la ley. Y muchas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley, y cuando les presentó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley, según reflejemos a Jesús 22 de febrero. Hay transgresión en tan solamente un pensamiento, como ya algo lo habíamos dicho. En el Sermón de la Montaña, Jesús presentó a sus discípulos los abarcantes principios de la ley de Dios. Les enseñó a sus oyentes que la ley se transgredía en pensamiento antes que el mal deseo se convierta en un acto. O sea que no es solamente que porque tienes el mal pensamiento, eso todavía no es pecado, que es algo bueno, imposible. Pero obviamente que si tú no lo cultivas, no lo desarrollas, no va a suceder nada más, no va a llegar a consumarse, y de lo cual sí tendrías mayor dificultad y desventaja para poder volver sobre tus pasos. Y si continúas en eso, pues eso te hará perder, finalmente, rechazar el ofrecimiento de gracia y llega a ser un pecado ya por obstinación, un pecado donde ya no tengas perdón porque simplemente eres incrédulo que Dios te puede ayudar. Pero si oportunamente te arrepientes, te apartas, nos apartamos, confesamos al Señor, entonces la misericordia está ya ofrecida, el perdón está otorgado. Tenemos la obligación de controlar nuestros pensamientos y ponerlos en sujeción a la ley de Dios. En cuanto a la justicia interna, queremos hablar algo. Pablo dice que en cuanto a la justicia que se basa en la ley, es decir, en lo que se refiere a las obras externas, era irreprochable.
Pero cuando él discernió el carácter espiritual de la ley, se vio a sí mismo un pecador. Juzgado por la letra de la ley, así como los hombres lo aplican a su vida externa, se había abstenido de pecado en lo externo. Pero cuando miró en las profundidades de sus santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su pecado. Y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, venido el conocimiento espiritual de la ley de Dios, el pecado revivió y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, entonces el pecado apareció en su verdadera naturaleza, en su verdadera fealdad, y su vanidad se desvaneció. Camino a Cristo 28, párrafo 1. La ley de Dios condena el odio también, la malicia y la venganza. Dios había dicho a través de Moisés, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 51, ahí tenemos. Las verdades que Cristo presentaba eran las mismas que habían enseñado los profetas, pero se habían oscurecido a causa de la dureza de los corazones y del amor al pecado. Eso es, lamentablemente, se llega así cuando nos apartamos, nos alejamos de las verdades bíblicas, del mensaje del Señor. El discurso maestro de Jesucristo, también la página 51, párrafo 3. Las palabras del Salvador revelaban a sus oyentes que al condenar a otros como transgresores, ellos eran igualmente culpables porque abrigaban malicia y odio. Una palabra despectiva, ¿dónde queda? Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Qué interesante, hay que cuidar también las palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice Mateo 12:36. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsable hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. ¿Y cuántas veces nos damos licencia de hablar en forma sarcástica, burlesca? No creas que lo que Elías hizo con estos paganos, sacerdotes, etcétera, estuvo correcto. Entonces tengamos cuidado en ese sentido. Decir fatuo o apóstata. El párrafo anterior estaba en Discurso Maestro de Jesucristo, página 51, párrafo 6. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el Antiguo Testamento la palabra fatuo se usa para describir al apóstata, al que se entregó a la iniquidad. Dice Jesús que quien quiera que condene a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. El asunto es delicado. Discurso Maestro de Jesucristo, página 52. Decir juicios o condenas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El mismo Cristo, cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Si lo hubiera hecho, le habría dado una ventaja a Satanás. Imagínense que él mismo, ¿qué le dijo? Jehová te reprenda, oh Satán. Lo dejó al Señor. Eso debe ser nuestra posición, nuestra actitud. Entonces Él es un ejemplo para nosotros. No debemos hablar con espíritu de desquite, ni deben nuestras palabras asemejarse a una acusación burlona. El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar cuando contendía con Satanás.
debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 52. Sin rencores y resentimientos. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que no tiene ningún sentido que usted muy religiosamente vaya a un templo a adorar al Señor, a cantar, a escuchar la palabra, que si usted tiene prejuicios, tiene problemas, tiene enemistad con alguien, con su hermano, pues vaya a arreglar eso primero. Y recién preséntese al Señor con manos limpias y con un corazón sin resentimientos, sin prejuicios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 53. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. Ojo, es muy peligroso eso. Para reconciliarse con Dios debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o de buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Discurso Maestro de Jesucristo 53.3. 53, párrafo 3. Perjuicio y fraude. Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él y retractarnos de nuestros dichos perjudiciales. Hermano, ¿lo estamos haciendo? Es un llamado a la conciencia aquí. Discurso Maestro de Jesucristo, página 53, párrafo 4. Contar las dificultades. Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidos? ¿Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? En realidad, cuánto bien se haría y cuánto mal evitaríamos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 53, párrafo 5. Miradas y pensamientos malos. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, en todo lo que es verdadero, y todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando se aman y acarician, ojo con esto, cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina, es que ya está dominando. ¿Ves? No solamente ya que existe, ya está mal, pero cuando se acarician y se aman, ya está reinando en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placer espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales. Puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. Discurso Maestro de Jesucristo, página 54, párrafo 2. Ahora miren, una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz pueden rebosar mentiras.
Hasta los hechos ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa, lo que es más que la verdad de mal procede. Evolución del pecado, Santiago 1, 14, 15. Pero cada uno, dice Santiago, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. De su propia concupiscencia. Ahí se une un párrafo donde dice que Satanás tiene un punto en nosotros, donde apoyo. Entonces, y la concupiscencia después, ese mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no cree el mal que se manifiesta, solo desarraiga o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Tome nota. El momento de la tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no cree el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto. Pensamientos malos. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ya que del corazón mana la vida. Discurso maestro de Jesucristo 54, párrafo 2. Restaurar la imagen de Dios. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Para evitar que la enfermedad se extiende por el cuerpo y destruya la vida, el hombre permite que se le ampute hasta la mano derecha. Debería estar aún más dispuesto a renunciar a lo que pone en peligro la vida del alma. Discurso maestro de Jesucristo, página 54. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová nuestro Dios. Debemos ser hechos a imagen del Hijo de Dios. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para nosotros. El Evangelio es su función restaurar la imagen casi perdida de Dios en el hombre. Pero primero, obviamente, debe aceptar a Jesús como Salvador. En la santificación es el inicio, y el desarrollo de esa transformación, de esa limpieza, de esa restauración, de esa reparación, de esa regeneración. Rendí la voluntad, Mateo 6:10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para que podamos alcanzar este alto ideal debe sacrificarse todo lo que causa tropiezo al alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. O sea, no lo tome literal, ¿no? Esto ha llegado a graves consecuencias. Según Discurso Maestro de Jesucristo, la página 56. Claro, cuando nos centramos solo en la literalidad, por eso Orígenes llegó a extremos tan graves y nada recomendables. Extensión de la ley de Dios. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Romanos 3:9. Y Gálatas 3:22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, pues por la ley serán juzgados. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, todos los que pecaron sin el conocimiento de la redacción, del conocimiento del carácter y espiritualidad de la ley de Dios, serán juzgados de acuerdo a su razonamiento y a su conciencia, según Romanos 2:15. Los salvajes, los nativos, las culturas más apartadas que nunca escucharon del cristianismo, nunca escucharon de la Biblia, nunca escucharon del Evangelio, ellos serán juzgados por sus razonamientos y por su conciencia. Pueden ustedes ver el asunto esto de
los sabios de Babilonia, cuando le dijeron a Nabucodonosor, hay un Dios en los cielos tan alto que no tiene relación con la carne, Él lo sabe todo. Y como Pablo en Atenas, al Dios no conocido. ¿De dónde traían eso? Su razonamiento, su conciencia les impelía a concluir de que hay un Dios por encima de los dioses que los consideraban visibles. Y aún nuestros incas, el dios Huiracocha invisible, ellos también intuían, concluían, razonaban que existe un Dios por encima de los dioses que ellos los podían ver. Hay un peligro de la estimación baja de la ley de Dios. Vamos a ver la extensión de la ley de Dios. La justificación propia es el peligro de esta era. Separa al alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación viene por medio de Cristo. Al pecado llaman justicia y a la justicia pecado. No perciben la malignidad de la transgresión. Atención con esto. No perciben la malignidad de la transgresión ni comprenden el terror de la ley porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la cual hay tantas conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. Escribe la sierva del Señor en Fe y Obras, página 99, párrafo 3. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Entonces ya no ven por el lente la óptica divina. Ven a través de un vidrio oscuramente y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación, estimulando así el egoísmo, el orgullo, la justificación propia. La doctrina de la santificación que muchos propugnan está llena de engaño, porque es halagadora del corazón humano, porque lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sola, sin obras, es muerta. Santiago, eso sabemos muy bien, lo explica. Afirmar estar sin pecado. ¿Qué decimos de esto en relación a la ley de Dios? Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad y su palabra no está en nosotros. Vea usted, tenemos, si decimos que no tenemos y si decimos que no hemos, no es lo mismo. La primera, a lo natural, a lo sencillo. Cualquiera lo puede deducir, que ya lo posees. Sí, indeterminadamente. El siguiente es que acción, lo has cometido en un tiempo indeterminado. Ahora dice DNC 317, párrafo 5. Y la aserción de estar sin pecado, atención, la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. La aserción quiere decir la afirmación. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizar con él su carácter. Es porque no tienen un verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y el horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Así que, si tú afirmas estar sin pecado, constituye de por sí ya una prueba de lo que tales personas afirman, dista mucho de ser santo. Que el Señor nos guarde de estas tales afirmaciones. Pensamientos, sentimientos y motivos. Pablo mismo dice, ¿recuerdan? No pretendo, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, eso es, olvidándome todo lo que queda atrás, extendiéndome hasta lo que está delante, prosigo al blanco, sí. Corred de tal manera que la obtengáis. Por eso dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en la batalla de la fe. Pensamientos, sentimientos y motivos. La ley de Dios tiene que ver con todos nuestros actos,
con todos nuestros pensamientos y sentimientos. Nos sigue y penetra hasta llegar al motivo secreto que impulsa cada uno de nuestros actos. CB 24 de abril. La ley de Jehová es sumamente amplia. Jesús declaró llanamente a sus discípulos que la santa ley de Dios podía ser violada por los sentimientos, los pensamientos y los deseos, tanto como por las obras y las palabras, obviamente malas y al mal. El corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, de ninguna manera se sentirá inclinado a despreciar sus preceptos hasta concederles un derecho mínimo. Pero el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Esto lo tenemos en nuestra elevada vocación 142. Ya, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 46 y 32. Excesivo y pecaminoso del pecado, Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Otras versiones dicen la pecaminosidad del pecado. Al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios. Y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. SFP, página 79.3, SL 80.3. Lo exterior y el carácter. Muchos están engañando sus propias almas actualmente. Restringen los mandamientos de Dios y hacen que estos condenen únicamente los actos exteriores y no consideren como pecado deshonrar a Dios con los pensamientos y los afectos. Hay afectos mal dirigidos, mal conducidos, afectos que no son correctos, justos, buenos, puros. Se halagan a sí mismos de estar guardando la ley de Dios, mientras su vida y su carácter, como si estuvieran fotografiados en los libros del cielo, los revelan como tratando de ver cuán lejos pueden ir en dirección de la maldad sin ser tachados de transgresores de la ley de Dios. NEB 142.3 o HC 140.3. El manto de la justicia. Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Claro, ese es el fin de la santificación. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia, de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no, ya no. No la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Qué hermoso, hermano. Oscuras pasiones. La ley discierne los pensamientos, motivos, propósitos, las oscuras pasiones que yacen ocultas de la vista de los hombres, como el celo, el odio, la concupiscencia y la ambición, las malas acciones meditadas en las oscuras reconditeces del alma, aunque nunca se hayan realizado por falta de oportunidad. Todo esto lo condena la ley de Dios. Hechos de los Apóstoles 3:38.3. La ley y nuestra naturaleza.
Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios coloca una enemistad que no existe por naturaleza, pero pone una enemistad al implantar su naturaleza en nuestro ser. Cuando nos rendimos a los pies de Jesús, confesamos nuestros pecados y nos entregamos a Él. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Génesis 3:15. Esta enemistad no es natural. Cuando el hombre violó la ley divina, su corazón se corrompió, llegando a ser semejante a la de Satanás. Cuando el hombre violó la ley de Dios, Adán, su corazón se corrompió. Los ángeles caídos y los hombres perversos se unieron en un compañerismo desesperado. Si Dios no se hubiera interpuesto, Satanás y el hombre hubieran conformado una alianza contra el cielo y toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. GE 14:1. Debemos dar a Dios el corazón y no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza, atención, por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por lo cual hemos sido apresados por hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Camino a Cristo, página 43.2, SC 43.2. Separado de Dios, Isaías 59.2. Sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no escuchar. Consideremos esta escalera que le fue presentado a Jacob, muy conocido en nosotros. El pecado de Adán suprimió toda relación entre el cielo y la tierra. Pero la transgresión de la ley de Dios interrumpió este sendero y el hombre quedó separado de Dios. NEB 68.2. Escuche esto, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, no, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón está dividido en su servicio, niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. Dice Discurso Maestro de Jesucristo 48.3. Las leyes físicas y la ley de Dios están ciertamente un pecado. Violar las leyes de nuestro cuerpo, de nuestro ser, como es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hay un íntimo vínculo. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Consejos sobre el régimen alimenticio 18.2. Falta de comprensión. Aún algunos ministros que defienden la ley de Dios tienen muy poco conocimiento de sí mismos. No meditan en los motivos de sus acciones ni los examinan. No ven sus errores y pecados porque no consideran su vida, sus actos y su carácter con sinceridad y seriedad. Separadamente y en conjunto, ni los comparan con la sagrada y santa ley de Dios. Nos comparamos con otro ser mortal y ahí está nuestro fracaso. No comprenden realmente los requerimientos de la ley de Dios y diariamente viven transgrediendo al espíritu de esa ley que profesan reverenciar. Pablo dice en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dice él, bien claro.
Ya, hay Romanos 7:7 también. Algunos que trabajan en la palabra y la doctrina no tienen una comprensión práctica de la ley de Dios y de sus santos requerimientos, ni de la expiación de Cristo. 2 TPI 4:54. Casarse sin amor. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Entonces, una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues Cristo no buscó su propio agrado. No quisiera que se me interpretara en el sentido que una persona deba casarse con alguien a quien no ama, a quien no ame. Esto sería un pecado. O sea, casarse sin amor es pecado. CJE 39:2. O sea, Dios quiere todo, tus afectos, todo, íntegro. Sereno y desapasionado. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él, ante los temas de Cristo, del Evangelio. Es un pecado si permaneces sereno y desapasionado. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas si manifiestas entusiasmo por este tema. ¿Cómo se entusiasma mucha gente cuando su equipo gana, cuando logra una buena inversión, una buena ganancia, un buen logro, una buena meta? ¿Cómo se alegra? Y cuando escuchas, estudias los temas de la salvación, el Getsemaní, el Calvario, de la obra de Dios en Cristo por nosotros, tu corazón, ¿cómo permanece? Dices, como dijeron estos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Ojalá que eso sea una realidad en nosotros. Estar enfermo es un pecado, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos, obviamente. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. CSI 37:2. Trato con pacientes. Usted nunca será demasiado decoroso en sus palabras ni excesivamente recatado al examinar a sus pacientes. La rudeza o la falta de delicadeza en el cuarto de operaciones o al lado del lecho del enfermo es un pecado a la vista de Dios. Qué interesante. Y en la mente de los pacientes dirá mucho contra el médico. Ministerio Médico 194, párrafo 3. El olvido. ¿Quién no se olvida? Se les pide que disciplinen su mente. Muchos sienten que no hay culpa alguna en ser olvidadizo. Este es un gran error. El olvido es pecado. Conduce a muchos errores y a mucho desorden y equivocaciones. No deben olvidarse las cosas que necesitan hacerse. A la mente se le debe exigir, debe ser disciplinada hasta que recuerde. 3 TPI 18.1. Pero tú puedes decir, ¿pero quién no se va a olvidar? Bueno, para que te des cuenta que cómo puedes pretender ser tan puro, santo y perfecto. Y ves que la ley de Dios juzga hasta esos extremos, esa espiritualidad llega a esa espiritualidad de sus demandas y tú pretendes estar a la altura de ella. Que el Señor tenga misericordia. Amarse a sí mismo. Cristo quería enseñarles que la persona que se ama a sí mismo quebranta la ley. Pero no lo tomes en lo que Él dijo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ahí está la referencia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pero cuando tú solo te amas a ti mismo y no amas a tu prójimo, entonces estás quebrantando la ley. Discurso Maestro de Jesucristo 69.1. La ley de Dios y la ley dominical. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación
Mediante acuerdos legislativos pondrán en vigencia la ley dominical y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Entonces ella escribe: cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que opriman la conciencia de los hombres en los que tienen que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de su poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día de la semana, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Revista y Heraldo, 18 de diciembre de 1888. Función de la ley de Dios. Nos conduce a Cristo. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, para justificar a todo el que cree. La convicción del pecado implantada por la ley impele al pecador hacia el Salvador. Mensajes Selectos, tomo 1, 285. Y Gálatas 3:24 por su parte dice: así la ley fue nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero sabe que la ley no puede en ninguna manera quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo, el guía, el conductor. Pero llegando a Cristo ya no necesitas el ayo. ¿Para qué? Ya vives en una nueva configuración de la ley de Dios. Vives la espiritualidad de la ley, porque Cristo es la personificación de la ley. Y si tú vives la vida de Cristo, estás viviendo la ley. Es por eso tenemos aquí una fórmula muy interesante, lo van a ver ustedes en su pantalla. 10 son los mandamientos, Jesús los resumió en 2. Después Pablo en Romanos 13, 8 y 10 lo resumió en 1, el cumplimiento de la ley es el amor. Y después Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, tolerancia, etc. Contra tales cosas no hay ley, cero. Entonces, porque Cristo es el fin de la ley, es igual a Cristo, y Cristo es Dios. Y Dios, dice 1 de Juan 4:8, es amor. Ahí tiene usted una ecuación espiritual de lo que es del Sinaí al Calvario. Todo tenemos que comenzar con la letra de la ley, hasta llegar a la espiritualidad. La ley cumple esa función de llevarnos a Cristo. Usted puede comprobarlo, ahí están los textos. Es un cerco, Job 1:10. No lo cercaste a él y a su familia, a todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. La felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia puede encontrar verdadera felicidad. La ley de Dios ese es el cerco que colocó alrededor de su viña. Es ser semejante a Jesús, 48:2. Es un espejo. Santiago 1, 22 al 25. Pero sé cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya, si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, persevera en ella y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. Entonces serán como el hombre que dice en Joyas, como el hombre que se mira en el espejo y se olvida. Joya de los Testimonios, tomo 1, 530. Así que hay que mirarnos en el espejo de la ley de Dios continuamente. Pero ella no tiene el remedio. Ella te conduce, te lleva, te señala el remedio. Un muro. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Abres un portillo. Discurso maestro de Jesucristo 48:5. Da a conocer el pecado. Romanos 3:20. Y eso es muy claro. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios. Amor a Dios y amor al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Mientras lo contemplemos a medida que nos inunde la luz de nuestro Salvador, será cuando
será cuando veremos la pecaminosidad de nuestro corazón. O sea, contemplando a Jesús es como somos transformados. Contemplando al Señor es como vemos también la pecaminosidad de nuestro ser. Condena al incrédulo, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si no estás en Cristo estás condenado. Y esa condena está en Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Instrumento de juicio. ¿Por qué él habla en tiempo pasado? Porque la condena viene antes que el hombre pecó, en Génesis 2. Instrumento de juicio. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Y Santiago 2:12 también da a conocer que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Es una medida, es una norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento, es la misma que se presenta en el Nuevo, ¿no? Esa norma. No es una medida o norma que no pueda alcanzarse. No, Dios no pone cosas que tú no puedas lograr, alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Entonces Dios ha provisto los elementos para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Discurso maestro de Jesucristo 66:2. La norma para medir el carácter es la ley real. La ley es la que descubre el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. El pecador constantemente es atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su amor. ¿Qué estudio es esto? Los ángeles han luchado y han anhelado fervientemente entender este maravilloso misterio. 3 MS, manuscritos 3, tomo 3, 191. Instrumento de santificación. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Hay muchos que tienen ideas erróneas respecto a esta obra en el alma. Tu palabra es verdad, Juan 17:17. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva. Así como la obediencia es continua, pero mediante la obediencia la verdad santificará el alma. Fe y Obras 87:2. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados. Pero esta es una trampa engañosa del maligno. Hay un constante peligro de caer en pecado, porque Cristo nos ha amonestado a velar y orar para que no caigamos en tentación. Claro, la oración modelo dice, y no nos dejes caer en tentación. Si somos conscientes de la debilidad del yo, no nos confiaremos en nosotros mismos ni seremos indiferentes al peligro, sino que sentiremos la necesidad de acudir a la fuente de nuestra fortaleza, Jesús nuestra justicia. Fe y Obras 87:3. Entonces, cuidado con eso, esa enfermedad, que en el tiempo de las siervas del Señor también existió, y hoy parece que está queriendo volver con fuerza. Pero ojo, no quiere decir que Dios también condesciende con el pecado. Por favor, no vaya a pecar de esa manera, porque Dios aborrece con perfecto odio al pecado, pero ama con amor eterno al pecador. Pero en ti y en mí no sucede lo mismo. Es todo lo contrario, hermano. Ese es el problema. Sí, porque la verdadera santificación es también la implantación de la nueva naturaleza de Cristo. Es que tu cuerpo, tu ser es un santuario ahora donde el Espíritu Santo quiere vivir. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esto es lo que jamás te hará hacer gustoso el pecado. Tenemos que aprender a aborrecer al pecado. Y tener en cuenta que cada día, como dice la palabra, cada día muero, porque cada día tienes que descubrir un punto vulnerable, algo malo, un vicio, una falla, un error, etcétera, en ti. Es por eso que Camino a Cristo dice, la mayor batalla que tenemos que librar es ¿contra quién? Nosotros mismos. Sí, y examinaos a vosotros mismos, dice Pablo. Entonces, una batalla sin cuartel que tenemos contra nosotros mismos. Y nunca el pecado en el creyente justificado es algo gustoso, agradable. No, porque Dios implanta, ya lo hemos visto,
una enemistad que no es natural. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Sí, hermano, entre tú como creyente y el diablo, el pecado. Sí, nunca va a haber amistad, ni comunión, ni armonía. Pero sí enemistad hacia lo malo. Entonces, pero no vengas con esa enfermedad, ten cuidado. Muchos han tomado la posición de que no pueden pecar porque están santificados. Ya salvo para siempre salvo, estás diciendo, aunque no quieres decirlo de otra manera. Sí, inconscientemente o ignorantemente. No, esta lucha es constante y aquí tenemos que ir cada día creciendo. Y la santificación es un progreso diario. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo y la ley. Al hablar de la ley dijo Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí usó la palabra cumplir en el mismo sentido que cuando declaró a Juan el Bautista su propósito de cumplir toda justicia, es decir, llenar la medida. La ley es una medida de lo requerido por la ley, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Discurso maestro 46:2. En Juan 15:10 dijo el Señor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Juan 10:33 respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No es que se hacía Dios, lo era. Sí, eso le preguntaban y Jesús les dijo que sí. Salmo 8:5 lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y Hebreos 2:9 dice, pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Cristo leyó sus pensamientos, el Señor leía sus pensamientos, y dichos pensamientos eran que Él no le daba a la ley la relevancia que ellos le habían dado, mientras que ningún ser humano puede leer los pensamientos. Solo Dios le puede decir, estos están pensando esto, ya es otra cosa que Dios por inspiración alcanza a sus siervos, a los profetas o etcétera. Él leyó sus pensamientos y les dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Ellos estaban pensando que Él había venido a anular esto. Ahora bien, ellos habían acumulado requisitos sobre la ley misma y en torno a ella. Por eso más de 600 normas y todo lo demás le habían acumulado alrededor de la ley, que para llegar a cumplir hay que pasar por todas esas normas, estatutos y mandamientos de hombres. Asimismo la habían cargado con sus propias estipulaciones e ideas emanadas de sus mentes finitas, hasta el punto de que nadie podía guardar dicha ley, ni siquiera la letra de la ley según ellos la interpretaban. Era imposible hacerlo. SE 1:102:1. Cristo continúa hablando y les menciona los principios de la ley, señalando que ella alcanza las partes más recónditas del ser. Así revela los propósitos de la ley de Dios. SE 1:102.2. Cristo ofrece su justicia. Ya estamos llegando a las partes finales. Aunque la ley es santa, los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos, si querían entrar en el reino de los cielos, obvio. Dios les ofreció entonces en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Discurso maestro de Jesucristo 50.3. Porque Él les dijo, ¿no? Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces la única justicia mayor que la de los fariseos y escribas era la de Jesús. No tiene ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. ¿Se puede guardar la ley de Dios? Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Entonces el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como hombre para mostrar al mundo que los hombres pueden guardar la ley de Dios. Pero obvio, ya está demostrado,
no para ser salvos porque ya aceptamos la salvación por la fe en Cristo. Él nos salvó, sino para que como salvados, como salvos en Cristo por la fe, vivamos la ley de Dios. Pero y ahora en una configuración mucho mejor, no simplemente la letra, sino en su redacción espiritual. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podría guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Manuscritos, Release 6, tomo 6, 334, o BAAN, o sea, sobre los ángeles, 160.4. Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de probar esta falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a esta tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de demostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Alza tus ojos, 170. Y la verdad acerca de los ángeles, 165. La anterior también fue la verdad acerca de los ángeles. Si la iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla ni inducirla a que pisotee la ley de Dios. En este plan descarado, Satanás ataca directamente al fundamento del gobierno de Dios en el cielo y la tierra. Por su rebelión fue expulsado del cielo y después quiso salvarse pretendiendo que Dios alterase su ley. Pero ante la hueste del cielo se le manifestó que la ley de Dios era inalterable. Primeros Escritos 215. Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter. Fe y Obras 98.3. Cumplir la ley. A los que afirmaban que Él había venido para anular la ley, les dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5.17. UE 64.9. Cumplir significa guardar o realizar. Santiago 2.8. Por eso, cuando Cristo fue para que Juan el Bautista lo bautizara, le dijo: así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3.15. Cumplir la ley es obedecerla perfectamente. La única esperanza, página 65. Y llegamos, mis hermanos, gracias a su paciencia, a la parte final, la 10ª parte, reflexiones apologéticas. 1. ¿Por qué Adán, después de su pecado, no pudo guardar la ley de Dios para ser salvo e igualmente todo descendiente suyo a través de todos los tiempos? Piensen eso. Ya lo hemos resuelto antes, solamente son reflexiones apologéticas. Entonces, si Adán no pudo guardar la ley de Dios para ser salvos, quiere decir para salvarse, entonces eso quiere decir que necesitamos solamente de un Salvador y todo ser humano lo necesita. Entonces somos salvos por la perfecta obediencia de Jesucristo en esta tierra. Sus 33 años fue la expresión de la ley. Si Jesús, punto 2, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, igualmente que Adán, ¿cómo podría tener naturaleza caída y pecaminosa como la nuestra? Claro. Entonces, ¿quién vino a salvar? ¿Quién vino por quién a salvar? Entonces tenía que ser alguien puro y perfecto para salvar al que estaba mal. Porque el sano no tiene necesidad de médico. Y él dijo que yo he venido por injustos, pecadores. Entonces, un pecador no puede salvar a otro pecador, sustituir a otro pecador. No. Solo uno puro, santo y perfecto, sí. 3. Si Jesús es el Salvador de la humanidad que se encontraba esclavizada por el pecado desde su misma naturaleza hasta sus acciones u obras, todo ser humano es pecador y perdido, muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué naturaleza debía poseer Jesús para ser sustituto y encontrarse a nivel de la ley de Dios, cuya naturaleza es el reflejo del carácter de Dios? Él venía a la altura de la ley. Si la ley tú ves que era perfecta, Él lo fue.
La ley fue todo espiritual, Él lo fue. En sus palabras, miramientos, gestos, todo. Una mala mirada de Jesús anulaba todo el plan de salvación. Si el pecado no mora en el creyente, la naturaleza pecaminosa y caída, o el viejo hombre, o la carne, entonces ¿en qué debe consistir la lucha o batalla de la fe? Claro, ya no hay lucha si no tienes pecado. Ya tú eres perfecto. Sí, en la resurrección ya no tendremos pecado, porque ese pecado, esa naturaleza mala desaparecerá. Resucitaremos sin naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Esto mortal en inmortal, esto corruptible en incorrupción. Entonces seremos perfectos a la altura de la ley de Dios en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué las buenas obras que el Espíritu Santo realiza en el creyente justificado no lo pueden salvar? Porque si usted coloca en el buscador canales corruptos de la humanidad, va a encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, que las obras que el Espíritu Santo hace a través de nosotros salen contaminadas. Y si no es por los méritos de la justicia de Cristo, cuando tú por fe has hecho esas buenas obras, recién son aceptables ante el Señor. Pero en sí mismas no aparecen, no van al cielo así, en pureza, no. Porque hay oraciones que no salen ni del techo raso. Según el estudio, un mal pensamiento ya es pecado. Pero si se acaricia o se retiene, entonces se traducirá en un pecado manifiesto. Pero no somos condenados, o no nos perderemos si llegamos solamente a pensar el mal, o algo pecaminoso, o aún si llega a ser manifiesto. Pero porque si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Sin embargo, si permitimos frecuentes fracasos o caídas en pecado, será más difícil abandonarlos o resistirlos. Ese es el riesgo, porque todo pecado será perdonado a los hombres. Dice Jesús, todo, hermano, todo. ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón? El que no lo pides perdón, no lo reconoces. Y el último, mis hermanos y amigos, la ley de Dios juzga al ser humano en forma integral. No debemos desmontarlo. Ahí te pongo párrafos, textos bíblicos, Isaías 1:6, dice todo el cuerpo está perjudicado, es una sola herida, integral, todo, cuerpo, alma y espíritu por su función. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, nada más. Job 15:14, 16, ¿qué es el hombre? Dice, ¿quién puede limpiar, purificar algo inmundo? Solo Dios hace eso. En Job 25 igual. Romanos 3:10 al 12, no hay ni uno bueno, no hay justo ni uno. Y así sucesivamente. Que Dios les bendiga, el Señor nos ayuda a comprender este gran tema de la ley de Dios. Hay todavía mucho más que descubrir y que esta pequeñez pueda ser por lo menos un incentivo, una motivación para estudiar más la palabra, ponernos a cuentas con el Señor y recordar que gracias a Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Gracias por ese evangelio, esa buena nueva. Gracias por ese gran gesto de amor, un amor escrito con sangre, que Él nos puso a nivel de su ley para que podamos tener acceso al cielo. Y con su Espíritu Santo nos hace vivir la vida del cielo, aprenderlo a vivir aquí en la tierra. Y en tu hogar debe manifestarse eso, en tu trabajo, en la calle, en tus negocios, en tus tratos y contratos, en tus relaciones humanas, sociales, en todo debe manifestarse ese olor de vida para vida. Debe manifestarse el olor de Cristo, del mensaje de salvación. El Señor les bendiga. Muchas gracias, su paciencia y hasta pronto.